Amén, amén. Bueno, yo quiero que usted me acompañe allí. Vamos directamente a la palabra en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22. Quiero tomar una escritura allí para compartirle y tomar el fundamento para entrar directamente en el mensaje. Hechos capítulo 13, el verso 22. ¿Lo tenemos ahí? Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si usted pudiera resaltar, subrayar esa última parte de ese texto, donde dice: quien hará todo lo que yo quiero. Así que, permítame un momentico acá. Una pequeña falla aquí del dispositivo. Aquí estamos. Entonces, vamos a seguir hablando en este día acerca del corazón, porque es un tema muy importante que nosotros como iglesia debemos recibir. Si algo está tratando Dios con nosotros, si algo está transformando, si algo está formando en nosotros, es el corazón. Y la semana pasada nosotros estuvimos recibiendo una enseñanza maravillosa de nuestro apóstol José, donde Dios sencillamente está pesando los corazones de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él está buscando fidelidad en los corazones de sus hijos. Y hoy vamos a continuar tratando el tema del corazón y específicamente nos vamos a enfocar en lo que es el corazón conforme al de Dios. ¿Sabe? Vamos a entender que uno de los más grandes deseos de Dios y del creyente también es llegar a tener el corazón conforme al de Dios. Y si nosotros pensamos, cada vez que pensamos el corazón conforme al de Dios, por supuesto no podemos dejar de pensar en la persona de David. Ese texto que leíamos ahora, justamente Dios pudo declararle al profeta: he buscado otro hombre conforme a mi corazón. Yo quiero decirte en este día que Dios anda buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén conforme al corazón de Dios, para que hagan conforme a su voluntad, para que hagan conforme a sus preceptos. Si yo pudiera ver las manos levantadas de todos aquellos que me dicen: Señor, yo quiero estar conforme al corazón tuyo, yo quiero ser permeado por el corazón tuyo para hacer tu voluntad. Habrá alguien aquí en esta mañana que me dice: yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer conforme al corazón tuyo. Aleluya. ¿Sabe? La pregunta obligada para este planteamiento sería: ¿cómo llegó David a ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabes? A la luz de esta enseñanza, es una serie que estamos desarrollando. Nosotros vamos a ver 9 tópicos acerca de cómo David llegó a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Posiblemente hoy solamente veamos 2 tópicos por todo lo que tenemos que cumplir por delante. Pero quiero decirle, escuche bien esto, que en primer lugar, una de las razones, o digamos el tópico número 1, para ver una característica que tenía David para ser un hombre conforme al corazón de Dios, es que David buscaba apasionadamente la presencia de Dios. Si algo tiene que tener usted y yo para buscar la presencia de Dios, tenemos que tener pasión por Dios. La pasión por Dios, pudiéramos decir en el contexto nuestro, sería como la gasolina que nos moviliza a buscar esa presencia de Dios. Nadie que tenga desánimo, nadie que tenga desinterés, nadie que tenga apatía, es decir, nadie que no tenga pasión, difícilmente podrá buscar la presencia de Dios.
¿Qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que buscar la presencia de Dios se trata o implica una actitud que usted y yo tenemos que tomar. Hace unas semanas también se nos enseñaba acerca de la actitud que tenemos que tomar para buscar las cosas de Dios. Y la mejor actitud que tú puedes tener para vivir este año 2023 es tener pasión por búsqueda en la presencia de Dios. Pasión por hambre y sed de su presencia. Vengo a decirte de parte de Dios que estás aquí escuchando esta palabra que va a edificar tu vida para que este año no estés sin pasión. ¿Sabes? Quiero que vea como lo dice el Salmo 91:1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes una cosa? La palabra habitar denota la acción de ocupar un lugar. Cuando tú tomas cada mañana al abrir tus ojos la decisión de habitar, significa que vas a ir a ocupar un lugar que es preeminente para Dios, a buscar un lugar que es prioridad para ti, a buscar un lugar que tiene que ser una urgente necesidad de vida para tu vida. Tienes que ir a ocupar ese lugar. Es la única forma que puedas habitar en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Cuando tú habitas en la presencia de Dios, Dios habita contigo en esa presencia. ¿Cuántos quieren habitar con esa presencia hermosa cada día de su vida? ¿Sabes? El mismo David se hizo la interrogante y él mismo se pudo dar la respuesta. Vemos en el Salmo 15, desde el verso 1 al 5, vea cómo lo dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y eso lo está diciendo esta palabra que el mismo David pudo declarar por inspiración divina. Y sabes, hoy día encontramos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, gente muy ligera, gente que dice que Dios le está hablando, gente que dice que ha habitado en la presencia de Dios, gente que dice que ha estado en lugares donde Dios lo ha llevado, cuando realmente no es así. Porque quiero decirte, para mantenerte el hilo del fundamento de la enseñanza, si no tienes pasión, no puedes decir que has estado en algún lugar donde Dios te ha llevado. Si no tienes pasión, no puedes decir que estás escuchando la voz de Dios. Déjame decirte que la palabra dice que cuando escuchas la voz de Dios, lo que se va a producir cuando escuchas la voz de Dios, va a producir fe en tu vida. Te estoy diciendo que cuando verdaderamente escuchas la palabra de Dios, se tiene que producir fe. Hay gente que está orando al Señor para que le dé paz. Señor, tengo que tomar esta decisión, necesito que pongas paz en mi corazón. No, tú lo que necesitas es escuchar la voz de Dios y que esa voz produzca fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando oyes la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, eso es lo que te va a dar paz. No hay tal cosa como que vas a hacer algo y tienes paz en tu corazón y no tienes fe. Ahora, déjame decirte esto. En Isaías 66:2 dice: Él mira a los que son humildes y tiemblan. Escucha, tiemblan ante su palabra. La palabra de Dios
es el fundamento que te va a dar andamiaje para tu vida. Es lo que te va a dar estructura, es lo que te va a dar el carácter, es lo que te va a dar el temple necesario para tomar las decisiones que tienes que tomar en este 2023. Y no andes diciendo por allí que no tienes paz en tu corazón. La palabra de Dios va a producir la fe necesaria. ¿Sabes? Cuando cumples todo esto, es decir, cuando cumples tu parte, buscando la presencia de Dios, habitando la presencia de Dios, oyendo la palabra de Dios, produciendo fe, por supuesto Dios cumplirá la parte que le corresponde. Veamos lo que dice Isaías 57, en el versículo 15, en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito, escucha bien, yo habito en un lugar santo y sublime. El lugar santo y sublime no es solamente la casa de Dios. El lugar santo y sublime no es solamente la casa de paz. No es el lugar donde te reúnes para el discipulado. El lugar santo y sublime eres tú mismo. Oh, parece que eso no le gusta. Te estoy diciendo, iglesia, que Dios te está demandando a una relación para que tú te conviertas en ese lugar santo. Porque dice que Dios va a habitar en el lugar santo. Pero también Dios habita con aquellos, dice la palabra, con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos dos elementos o dos condiciones. Escucha, diga conmigo, dos condiciones. Dos condiciones que tú siempre tienes que permanecer o estar consciente, que tienes que tenerlo presente. Y eso es lo que te va a mantener a raya de que en ti pueda florecer un espíritu de altivez y de orgullo. Mantenerte quebrantado, mantenerte humilde, mantenerte en humillación en los pies de Cristo es lo que te va a dar a ti el acceso para estar allí en la presencia de Dios. Entonces escucha, ¿sabes? ¿Qué piensas tú que se va a desatar cuando en tu vida se desarrollen y operen estos dos elementos o estas dos condiciones? Si te mantienes contrito y humilde delante de la presencia de Dios. Tú no puedes llegar a la presencia de Dios con una condición o una actitud de altivez, o como hacen algunos. Menos mal que en esta iglesia no están. Como hacen algunos que hasta confianza en familiaridad le tienen al Señor. Le dicen: Pachuito, ¿cómo está, Chibúo? ¿Aló? ¿Sabes? Ciertamente Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Pero debemos relacionarnos, reconocerle a Él su investidura, honrarlo, glorificarlo. ¿Sabes? El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero somos hijos de Dios. Y cada vez que alabamos al Dios vivo, Él habita en medio de esa alabanza. Él habita en medio de tu alabanza. Él habita en medio del fruto de tus labios que confiesan su nombre. Y su nombre es santo. Su nombre es poderoso. Su nombre es eterno. Su nombre es maravilloso. Su nombre es glorioso. Su nombre es sobre todo nombre. Pero Dios habita también en medio de la adoración y tu alabanza. Entonces escucha lo que te voy a decir. David siempre estaba sediento por la presencia de Dios. Y quiero decirte que esa sed lo impulsaba a buscar su presencia de continuo. El Salmo 42, en el versículo 1 y 2, nos da una imagen, nos da una radiografía. O nos proyecta, escucha bien, nos proyecta lo que
David estaba operando en cuanto a la presencia de Dios. Esa sed, esa hambre no se generó de manera espontánea o no se fabrica. Usted no puede ir al supermercado y comprar un kit de hambre de la presencia de Dios. No, eso va a surgir como producto o resultado de una relación continua con Dios, porque cada vez que tú te relaciones más con Dios, te vas a hacer más consciente que lo necesitas más a Él. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42, 1 y 2. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sabe algo? Lo que hacía que David, escucha bien, iglesia, lo que hacía que David cada vez, o mejor dicho, te lo voy a decir así, cada vez que David tenía que enfrentar una crisis en su vida, lo que él hacía era correr a la presencia de Dios. Lo voy a volver a decir, porque yo quiero que esto se le incruste en el corazón. Cada vez que David era expuesto ante un problema, una dificultad, circunstancia, él lo que hacía era correr a la presencia de Dios. Mi pregunta para ti en este día es, y yo me incluyo, cuando enfrentamos crisis en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, cuando enfrentamos dificultades con la familia, con las relaciones, cuando enfrentamos enfermedad, cuando enfrentamos limitaciones económicas, cuando enfrentamos estancamiento, cuando tenemos roce y choque con las personas, ¿a dónde tú corres? ¿A dónde te refugias? Cuando se presenta la crisis, ¿a qué brazos tú vas? Cuando tienes que pagar el colegio de los muchachos y no tienes la plata para hacerlo. Cuando necesitas comprarle un par de zapatos y no lo tienes. Cuando necesitas llevar alimento a tu casa. ¡Ey! ¿A dónde tú vas? ¿Al prestamista? ¿Al compadre para que te preste $50? Este es el año donde tienes que parar de continuar en el ciclo de miseria, en el ciclo de estancamiento, en el ciclo de crisis. Dile no al ciclo de crisis, y aunque venga la crisis, refúgiate en la presencia del que vive para que Él te ayude a soportar con valentía, con carácter todas las crisis que vas a tener que enfrentar, porque después de la crisis, escúchalo bien, después de la crisis, Dios sacará de ti, iglesia, la mejor versión tuya para este 2023. La mejor versión tuya. Vamos, yo quiero que te pongas de pie y dile allí a tu vecino: este año Dios hará de nosotros la mejor versión para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar y salir de pie. Vas a enfrentar la crisis y vas a salir de pie. Yes. Presta atención. Cuanto más amemos a Dios, más lo vamos a desear. Cuanto más lo conozcamos, más vamos a querer estar en relación con Él y aprender de Él. Y cada vez más, porque Él no tiene límites. Él no sabe que nosotros sí tenemos límites. Cuando alguien se relaciona con nosotros, tenemos límites para el tiempo. Mira, te voy a atender, pero te voy a conceder solo 5 minutos. ¿Tú te imaginas si Dios nos dijese cada mañana que vamos a su presencia? Hey, te tengo que atender, pero que conste solamente 5 minutos, porque tengo que atender al apóstol, tengo que atender a Robert, tengo que atender a los pastores. Lo lindo de esto
Es que nos podemos relacionar todos al mismo tiempo con Dios y Dios nunca nos pondrá límite. Dios nunca nos pondrá un tiempo. Dios nunca nos marcará una aguja. Dios no nos marcará una aguja en el reloj para estar en su presencia. El Salmo 63, del 5 al 8, nos da la idea del tipo de búsqueda que desarrollaba David. Dice, como de meollo y de grosura. Escuche bien, como de meollo y de grosura. Estas palabras, meollo y grosura, denota lo sustancial. Diga conmigo, sustancial. Es decir, que tiene sustancia, que tiene cuerpo, que es palpable, percibible, manifestable. Entonces denota lo sustancial, y lo rico. Porque la palabra grosura, uno de sus significados es riqueza. Entonces lo sustancial y lo rico que va a ser para ti el que tú permanezcas en la presencia de Dios, el que tú estés con un corazón conforme al de Dios. Lo que te estoy diciendo, iglesia, porque parece que no lo has captado todavía, lo que te quiero decir, lo que te quiero transmitir, es que cuando entiendes y eres consciente de que estar en la presencia de Dios te va a producir beneficio, te va a producir riqueza, te va a producir favor, te va a producir acceso, te va a producir todo el tiempo que habites en la presencia de Dios, te produce algo, te produce vida, te produce salud, te produce acceso. Yo pensé que usted le iba a dar una alabanza más extravagante al Rey. Mire, es tiempo de celebrar, es tiempo, el tiempo del lloro terminó. El tiempo de la aflicción ha llegado a su fin. El tiempo del sitio que el diablo te puso se acabó, se acabó. Yes. ¿Sabes? Hay algo bien interesante que tenemos que conocer. Y es que David tenía un corazón apasionado por la adoración. Porque sabía que la adoración le producía a él un beneficio. ¿Sabes? Y David vino para establecer, escucha, establecer la cultura, el pensamiento y el dogma que tenía el pueblo de Israel para adorarlo. David vino a romper los esquemas, a romper las estructuras. David vino a romper con el espíritu de religiosidad que operaba en el pueblo. Hoy Dios te está diciendo, tienes que romper con el espíritu de religiosidad. Escucha bien, y te lo digo por el espíritu. Hay gente que está en la iglesia cayendo la gloria espesa de Dios, y muchos están bajo la influencia del espíritu de Mical. ¿Sabe quién era Mical? La esposa del rey David, que cuando lo vio danzando y alabando para el rey, ella se burló de él. Pues no importa que se burlen de tu alabanza, no importa que se burlen de tu adoración, el que tiene que avergonzarse, porque escucha, porque cuando tú adoras y alabas la presencia del Dios vivo, el que se va a avergonzar es el diablo. Avergüenza al diablo con tu danza, avergüenza al diablo con tu adoración, avergüenza al diablo con tu búsqueda. ¡Hey! No me emocione, no me emocione. No me emocione porque tengo
Estamos en modo enseñanza. Míreme eso, me quedan 13 minutos. Wow. Pero Dios no nos marca el tiempo. Escuche. Ese patrón, David lo alteró y lo vemos reflejado en el Salmo 27:4. Mire cómo dice. Una cosa es, aquí hay una revelación muy importante que usted tiene que recibir en este día. Porque David decía, una cosa es demandado. ¿Sabe que mucha gente va a la presencia de Dios como un robot? Solo por un acto meramente ritualista. ¿Sabe por qué? Porque a la presencia de Dios, de acuerdo a lo que nos dice esta palabra, tenemos que ir con demanda. Con demanda. Ahora no es demanda por lo que vas a pedirle. Hey. Es demanda por lo que tú vas a darle. No, parece que usted no escuchó eso. Te estoy diciendo que cuando vas a la presencia de Dios vas a poner demanda por lo que tú vas a darle. Porque dice, una cosa he demandado. Y allí viene la acción. Dice, estar en la presencia, habitar en la presencia todos los días de mi vida. No es lo que yo le pido, es lo que voy a darle. Yo le invito, no tenemos el tiempo, pero vaya a su casa, se lo pongo como tarea. Busque el Salmo 18, léase esos 50 versículos del Salmo 18 y usted va a encontrar allí lo que accionaba David para provocar vamos a hablarlo en estos términos, un formato de adoración y de alabanza que era conforme al diseño del cielo. No importa si imitas un formato, lo importante es que el formato que estés imitando sea el del cielo. Escucha, yo quiero preguntarte, ¿qué piensas que pasaría hoy si a ti se te revela esta poderosa verdad? Ay, Dios mío. Ayúdame, Señor. Si se te revela hoy en tu espíritu lo que se le reveló a David. Cuando él dice ey. David no dijo, vengo a demandarte muchas cosas. No, David dice, una. Diga conmigo, una cosa he demandado. Hey, wow. Dice que la adoración va a producir un efecto dual en Dios y en tu corazón. Dile allí a tu vecino, la adoración va a producir efectos en nuestro corazón. Porque se trata de un intercambio. Por eso David decía, he demandado estar en la presencia. Es lo que tú le das y es lo que por defecto recibes. Hey, no es lo que tú pides, es lo que por resultado recibes cuando das. Entonces, nuestra adoración tiene que ser apasionada en el corazón de Dios hacia nosotros. La vamos a ver y de nosotros hacia Él. Entonces, eso va a producir que nuestro corazón se haga permeable, se haga de carne. Se haga de carne. Un corazón de carne, conforme al de Dios, se va a ser sensible a lo que Dios te quiere revelar, a lo que Dios te quiere decir, a lo que Dios te va a demandar para hacer. Mira, en la iglesia, menos mal que no es en esta, hay personas que obedecen a medias.
Tú le das un comando, le das una instrucción, le das una asignación y no la cumplen según lo que tú le instruiste a hacer, sino según ellos consideraron que se debía hacer. Nosotros los hombres, cuando damos instrucciones, nos podemos equivocar. Y posiblemente a esa persona a quien le dimos la instrucción, él va a considerar que la forma como lo hizo es mejor a como yo se lo instruí. Eso puede ocurrir. Pero respecto a Dios, tenemos que tener claro que cuando Dios nos instruye a hacer algo, Él no se va a equivocar. Entonces mi obediencia no puede ser a medias. Mi obediencia tiene que ser total, absoluta y completa. Te voy a soltar esta píldora. Escúchala. La obediencia es un rema que estoy recibiendo. La obediencia a medias es desobediencia progresiva. La obediencia a medias termina convirtiéndose en desobediencia porque es desobediencia progresiva. El corazón endurecido nunca estará dispuesto a someterse a Dios. ¿Y sabe lo que ocurre? Dios no recibe lo que tú puedas darle cuando tienes el corazón endurecido. Las finanzas, tu adoración, las ofrendas, tu servicio, nada de eso lo va a recibir Dios cuando tienes el corazón de oro. Ay, tengo el corazón de oro. Sí, frío y duro. Tu corazón tiene que ser de carne. Tu corazón tiene que estar bombeando. Las funciones de sístole y diástole tienen que estar cumpliéndose allí en tu corazón conforme el ritmo del corazón de Dios. ¿Sabes? Escucha esto. Una verdadera adoración va a revelar la presencia tangible de Dios en tu vida, en tu casa, en todo lo que haces. Un corazón conforme al de Dios adora hasta que la presencia caiga. Es posible que vayas a la presencia de Dios y de primeras no sientas o no experimentes la presencia de Dios. No tengo el tiempo para explicarte, pero pueden ser muchas cosas. Pero lo que te quiero decir aquí en este punto es que cuando vayamos a la presencia de Dios, tenemos que estar allí hasta que su presencia caiga, hasta que su presencia se manifieste, hasta que su presencia te lleve a vivir una experiencia real y sobrenatural con el Dios vivo. En la medida que adoramos a Dios, Él nos revela la mente de Él y el corazón de Él. Cuando tú adoras correctamente a Él, a Dios, viene y Él muestra cuán poderoso Él puede hacer para lo que tú estás viviendo. ¿Sabes? Cada vez que sales después de la presencia de Dios, eso te va a convertir en un poderoso portador de la presencia de Dios. Y cuando portas la presencia de Dios, escúchalo, iglesia, cuando portas la presencia de Dios en todo lugar donde tú vayas, los demonios se tienen que alborotar, pero para irse de ese lugar, para que tú los envíes a las prisiones del abismo, a los lugares secos y sin reposo, los espíritus de enfermedad se tienen que ir, el espíritu de pobreza y de ruina se tiene que ir de ese lugar. Donde tú vayas con la presencia de Dios, la atmósfera de ese lugar tiene que cambiar. Y si no cambia, tú lo vas a percibir, que la atmósfera está enrarecida, y eso te va a dar a ti la habilitación para provocar que haya un cambio en la atmósfera. Somos cambiadores de atmósfera. ¿Cuántos cambiadores de atmósfera hay en este lugar? ¿Cuántos? Quiero ir terminando con esto. Escúchalo.
Yo quiero dejarte esta revelación. No es que yo sea un hombre que reciba muchas revelaciones, pero es algo tan sencillo, tan elemental. ¿Sabes? Al estudiar la vida y obra de David, leímos y conocemos que Dios lo describe por su palabra como un hombre conforme a su corazón. Y si revisas la vida de David, tú puedes decir, pero ¿cómo Dios va a decir de este hombre que fue un asesino, que fue mujeriego, que fue mal padre, que fue todo lo que usted sabe acerca de David? Y Dios dijo, hey, David, un hombre conforme a mi corazón. Y posiblemente tú te hayas hecho la misma pregunta, porque pudiste haber incurrido en pecados que te llevaron a hacer lo mismo que hizo David, o aún cosas peores. Y puedes estarte preguntando, ¿cómo es posible que Dios diga o quiera hacer de mí un hombre o una mujer conforme a su corazón? Y aquí te la dejo. Es que cuando Dios declaró acerca de David un hombre conforme a su corazón, Él no lo estaba viendo conforme, o mejor dicho, en términos de su caída. Dios lo declaró no en términos a su pecado, no en términos a sus transgresiones. Cuando Dios declaró de David, así como lo está declarando en esta mañana acerca de ti, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo declaró no en términos de su caída, sino en términos de su propósito. Tú tienes un propósito que viniste a cumplir a este lugar, a esta tierra. Y cuando Dios dice, yo quiero que mi hija, yo quiero que mi hijo sea conforme a mi corazón, Él no lo está declarando conforme en el pecado donde te encuentras ahora. Él lo está declarando por la fe de Él, conforme al propósito divino que planeó para ti. Porque el propósito que Dios planeó para ti es mucho más grande que los planes del diablo para destruirte. Y eso fue lo que pasó con David. Entonces Dios te está considerando en términos de tu propósito. Él te quiere dar en este día la oportunidad, diga conmigo, oportunidad, de que tú te arrepientas y alinees tu corazón al corazón de Dios. No sé con qué estás lidiando, cuáles han sido tus luchas, pero estoy aquí de parte de Dios para decirte que Dios te da la oportunidad de poder arrepentirte para hacer que tu corazón sea como el corazón de Dios por medio de la obediencia a Él. No pierdas de vista o nunca te olvides de mantener presente que lo que hará posible que tu corazón esté conforme al corazón de Dios es tu obediencia a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta enseñanza? Hoy estamos saliendo de 21 días de ayuno. Parece que no le alegra. No le alegra no porque estemos terminando, sino porque hay un tiempo de victoria marcado este día. Hay un tiempo de victoria. Mire, en otra iglesia se hubiera dicho cosas como esta y la gente hubiese pegado un brinco que la cabeza lo hubiera pegado al techo. En este día estamos entregando 21 días de ayuno y hay un tiempo de victoria. Escucha, tenemos 11 meses por delante, 11 meses para manifestar la gloria de Dios.
11 meses para desatar el poder de Dios. 11 meses para ir y recoger la cosecha de almas. 11 meses para prosperar y multiplicar todo lo que Dios ha puesto en tu mano. 11 meses para hacer retroceder a las tinieblas. 11 meses para ejercer autoridad en el territorio donde Dios te ha asignado. 11 meses, repite conmigo, 11 meses. Hay proféticamente un decreto. 11 meses, 11 meses. Yo puedo percibir en la atmósfera una ola profética que los 11 meses de esta casa serán 11 meses de victoria. Aunque venga la crisis, correremos a los brazos de papá y estaremos en victoria. Si nos vamos a arrepentir, tenemos que asumir un compromiso como lo asumió David. Y yo quiero que te pongas en pie, iglesia. Quiero que cierres tus ojos. Porque David, cuando cayó en cuenta de lo mal que estaba delante de Dios, cuando David reconoció su condición, cuando David reconoció cómo estaba su corazón, él fue movido, él activó lo contrito y humillado que comenzó a experimentar en su corazón, para poder declarar lo que encontramos en el Salmo 51. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, escuche y medite en este salmo y proceda a su arrepentimiento y alinee su corazón. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora dígalo en su corazón lo que va a escuchar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Oh Dios, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro
sobre tu altar. Este día el sacrificio eres tú. Este día Dios te ha traído para que tú seas la ofrenda que va a ser quemada. Dile allí con todo tu corazón: Señor, yo me arrepiento y yo te pido perdón por todos mis pecados. No quiero estar, Señor, apartado de tu espíritu, y no apartes tu espíritu de mí, Señor. Limpia mi corazón con el agua de tu palabra. Purifícame, oh Dios, para que mi corazón sea sensible a tu corazón. Hoy me comprometo, Padre, para que mi corazón lata al ritmo de tu corazón. Señor, haz de mí un hombre, una mujer conforme a tu corazón. No me veas en términos de mis caídas, sino en términos de los propósitos para mí, los cuales cumpliré al ser obediente a todos tus mandatos. Te doy gracias, Señor, por permitirme reconocer delante de ti mi transgresión y mi pecado, y porque me has liberado de la ira venidera que aguarda para los malos y para los insensatos. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén.